Centro Documental Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al panel Democracia y Constitución en el Ecuador actual. Nos convoca un momento decisivo. El país debate, en un contexto histórico sumamente complejo, la consulta popular planteada por el gobierno para decidir si se convoca a una nueva asamblea constituyente. Frente a este escenario, es responsabilidad de la cátedra aportar a la construcción de una opinión y una decisión informadas, promoviendo el diálogo y el rigor académico. En este sentido, este espacio busca ofrecer, desde la línea de pensamiento crítico que anima a la cátedra, elementos de juicio para que cada ciudadano, desde su experiencia y su conciencia cívica, pueda decidir con información suficiente. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas invitados, así como la del público presente y de quienes nos siguen por Facebook Live, cuya participación es indispensable para que este ejercicio sea verdaderamente público y deliberativo. La moderación estará a cargo de Lorena Escudero, coordinadora de la cátedra, quien presentará a cada uno de los invitados y cuidará los tiempos de exposición, 12 minutos por panelista. El orden de intervención inicial será el siguiente: Alberto Acosta, David Barzallo, que se encuentra en camino, Gabriela El Juri, Sebastián López. Durante las exposiciones, el público podrá escribir sus preguntas en las papeletas facilitadas por nuestros estudiantes, que estarán prestos para recogerlas de forma continua durante las exposiciones. Al finalizar las 4 presentaciones, las preguntas, una vez seleccionadas y ordenadas por nuestro equipo para evitar repeticiones y equilibrar temas, serán planteadas a los panelistas. Se recomienda formular solo una pregunta por papeleta de manera concisa e indicar a quién va dirigida o a quiénes va dirigida. Dicho esto, le cedemos la palabra a la moderadora Lorena. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos y a todas. Es un privilegio para la Universidad de Cuenca contar con la participación de la invitada y los invitados con el nivel académico y compromiso democrático como los presentes en este panel. De igual manera, nos honra la participación de este público diverso, universitario, ciudadano, en esta sala Bolívar Echeverría, preparada por nuestra Biblioteca Central. Saludamos también a quienes siguen la transmisión a través de medios virtuales, cuya conexión es facilitada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en coordinación con nuestra Dirección de Comunicación. Gracias, señora rectora, señores decanos, señores miembros del Consejo Universitario, queridas y queridos amigos. Iniciamos enseguida con nuestro primer panelista, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, exministro de Estado, asambleísta, analista económico y político, autor de exministro de Estado, ambientalista, analista económico y político, autor de varias publicaciones debatidas a nivel nacional e internacional. Alberto, hace aproximadamente 18 años, en esta misma casa de estudios, iniciamos un proceso de debate sobre la necesidad de una asamblea constituyente que refundara el país. Este proceso derivó en la creación en Cuenca de un movimiento universitario y ciudadano de apoyo a la constituyente. Recordamos con claridad que tú abriste este debate con una propuesta central: necesitamos una constitución que sea un acuerdo de vida en común. Imposible en este espacio hacer un balance de lo que ha ocurrido, imposible recoger el agua que ha pasado por los puentes. No nos bañamos 2 veces en el mismo río, en los mismos ríos, en nuestro caso. Pero sí estoy segura
de que después de escuchar tus planteamientos, los de nuestros panelistas invitados y las inquietudes del público, tendremos mayor claridad si hoy el Ecuador vive una situación propicia para establecer una nueva Constitución que permita consolidar los derechos y garantías que apunten hacia el bien común, base fundamental de la democracia. Alberto, gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Expreso mi enorme satisfacción de poder estar nuevamente en la Universidad de Cuenca. Aquí he aprendido una y otra vez sobre luchas, sobre resistencias y sobre propuestas de vida. Así que me siento muy honrado y agradezco a la rectora y a las autoridades por esta oportunidad y celebro que se abran este tipo de debates en un país en donde cada vez es más estrecho el espacio para la discusión democrática, donde en estas últimas horas el racismo comienza a achicar el oxígeno que requiere un país que busca una transformación profunda a partir de la plurinacionalidad. Vamos a hablar de constitución. En este Ecuador desde 1830 se ha hablado de constituciones una y otra vez, y lo tradicional ha sido que las nuevas constituciones, porque hemos tenido 20, 21 si contamos la de 1812, la de Quito, las constituciones fueron procesos para de una u otra manera dirimir los conflictos entre las élites, y pasábamos a una nueva constitución con algunos avances en términos de derechos más o menos importantes. Pero tenemos una constitución que no quiso y no quiere ser simplemente un marco regulatorio del status quo, una constitución, la de Montecristi, que lo que busca es romper con las estructuras de dominación, romper con la lógica de acumulación que beneficia a los grandes grupos económicos y margina sistemáticamente a las mayorías. En ese escenario, nosotros tenemos que plantearnos ¿por qué una nueva constitución? ¿Quiénes están detrás de una nueva constitución? Teniendo como referencia la constitución actual, la del año 2008, la única que luego de un proceso constituyente genuino fue aprobada mayoritariamente en las urnas por el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, ¿quiénes y desde cuándo buscan una nueva constitución? La presión actual que le hemos visto con el enfrentamiento contra la Corte Constitucional, contra esa avalancha de leyes inconstitucionales desatadas por el presidente Daniel Noboa, en realidad no es nueva. Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi, los grupos de poder una y otra vez han demostrado su incomodidad con el texto aprobado por el pueblo ecuatoriano. Así vemos, por ejemplo, que conservadores de todo cuño han hecho esfuerzos por denigrar a la Constitución y hemos visto cómo diversos grupos, como las empresas mineras recientemente en un desayuno en la ciudad de Quito, dijeron claro y tajantemente hay que echar abajo la Constitución de Montecristi. Vemos también cómo hay otros grupos, recuerden ustedes, los banqueros, que nunca aceptaron el hecho de que en la Constitución de Montecristi, en su artículo 312 se estableció que un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. Y estamos viendo que en este momento el presidente de la República, Daniel Noboa, anticipa que la Constitución tiene que ser de 150 a 180 artículos. Ya lo dijo, y además que él nos dirá cuál es el contenido de la Constitución si votamos sí. Me parece, y con todo el respeto que se merece el primer mandatario, que está equivocado. Él como que busca conseguir una constitución a la medida que puede comprar en Black Friday con descuentos. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que abordar la discusión de por qué se quiere echar abajo la Constitución de Montecristi.
Dejemos al lado todas esas retahílas de mentiras, de engaños y de falsedades que se distribuyen una y otra vez con el eco de la gran prensa mediática, que es una constitución chavista, que es una constitución correísta, que es una constitución pro delincuentes, que es una constitución que frena la economía. Abordemos entonces la Constitución de Montecristi en su esencia. ¿Qué es lo que les incomoda? Esta Constitución no trata de sostener esa realidad de inequidades, de injusticia, de violencias estructurales. Esta Constitución prefigura un proyecto de vida en común, un futuro deseable para toda la población y además establece herramientas para alcanzar ese proyecto de vida en común. Y entonces aquí habría que recordar que la Constitución de Montecristi no fue improvisada, no fue una constitución que se lo planteó a partir de lo que manejaba en esa época como horizonte político el gobernante. No, la Constitución fue construida con una minga democrática. Podríamos señalar como punto de partida de este nuevo proceso constituyente el levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990. Y de ahí en adelante, desde diversos sectores se fue contribuyendo para tener el actual texto constitucional. Lo que me interesa entonces aquí es preguntarme rápidamente, ¿qué les molesta a los que se creen dueños del país de la Constitución de Montecristi y cuáles son las propuestas que están elaborando? Aquí veremos entonces que tenemos dos ejes, una propuesta política que se sustenta en el miedo y el terror para seguir profundizando lógicas conservadoras que, como vamos a ver, buscan restringir derechos, y por otro lado una propuesta económica para profundizar la neoliberalización de nuestra economía. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que les incomodan a los grupos de poder? Uno, y lo estamos viendo en la actualidad, el Estado plurinacional, la justicia indígena, todas aquellas visiones que huelen a mundo indígena, que huelen a suma causa, que huelen a Pachamama, que huelen a derechos colectivos. Yo creo que ahí tenemos entonces un primer punto fundamental que hay que rescatar. Y lo han dicho algunos de los voceros del gobierno, que lo que quieren echarse abajo es los derechos de la naturaleza, los derechos de la Pachamama, que no son lo mismo que derechos ambientales. Los derechos ambientales son para el ambiente sano al ser humano, los derechos de la naturaleza garantizan la vida a todos los seres vivos. Y ese es un punto fundamental que ha hecho del Ecuador un país referente a nivel mundial. Este momento, en muchos países del mundo, ven con enorme preocupación que el país que abre la puerta a los derechos de la naturaleza, a la naturaleza como sujeto de derechos, pueda dar marcha atrás en una cuestión que ya va llegando a más de 40 países en el planeta. Solo por esa razón ya tendríamos una suficiente para decir no a este intento para cambiar la Constitución. Luego tenemos algo que me parece a mí también fundamental, que es el tema del riesgo que vamos a tener en lo que aparece como derechos colectivos amplios y profundos. Les incomoda desde una visión conservadora patriarcal los derechos de las mujeres, les incomoda desde la misma visión los derechos de las diversidades sexuales, en donde todavía hay mucho que ampliar, mucho que profundizar, pero estamos en ese camino. Retroceder lo que se ha avanzado sería una irresponsabilidad histórica. Les incomoda, por supuesto, todo lo que es la participación democrática. Ya en el gobierno de Correa hubo claridad de parte de los gobernantes de talante autoritario que no quieren las consultas populares, artículo 104 de la Constitución. Les incomodan las consultas populares y por eso no se han cumplido las consultas populares. Girón, año 2019, Cuenca, año 2021, y la consulta popular del Distrito Metropolitano de Quito y del Yasuní, año 2023. Yo me pregunto, porque alguien me decía, si no sirven esas consultas populares, ¿para qué están en la Constitución? ¿Qué habría sido del macizo del Cajas, del páramo de Quimsacocha, si no habrían habido consultas populares? Si la Constitución no recogería estos derechos colectivos, los derechos de la madre tierra, ya no habría este rato el macizo del Cajas, o sería un campamento minero. Lo mismo se puede decir para Quimsacocha. En ese contexto, les incomoda también, sobre todo a las empresas extractivistas, la consulta previa, libre e informada para los pueblos originarios.
Eso es algo que tiene que quedar absolutamente claro. Les incomoda la consulta ambiental para toda la sociedad y no quieren cumplir con la consulta prelegislativa para pueblos y nacionalidades indígenas. Les incomoda, por supuesto, el derecho a la resistencia, que es uno de los derechos fundamentales en una democracia para resistir ante cualquier autoritarismo. Y me voy a centrar un poco, no sé cómo vaya de tiempo, en lo que es el aspecto económico. Se dice y se repite que la Constitución de Montecristi frena la economía. Titular del diario La Hora del 24 de septiembre de este año. Titular gigante: la Constitución de Montecristi frena la economía. Y el subtitular dice que con sus 444 artículos está frenando la inversión privada. Veamos cuál es la realidad. No hay inversión privada en los sectores estratégicos, que es lo que se reclama. Hay inversión privada en los sectores estratégicos, en petróleo, en minería, en electricidad, en puertos, en telecomunicaciones. ¿Qué es lo que pretenden? Que se abra la puerta para que tengan acceso total a los recursos naturales y que pueda privatizarse las empresas públicas a las que sistemáticamente se les quiere debilitar para forzar su venta al sector privado. También se dice que no ha habido inversión extranjera en nuestro país por la Constitución de Montecristi, que es la causa de los problemas económicos. Revisemos las cifras. En promedio, desde el año 2020 hasta el año 2025, tenemos una inversión privada extranjera de 168 millones de dólares al año. Y el año donde se registró la mayor inversión privada extranjera fue en el año 2015. Igualmente, ¿qué quieren? Que la universidad pública no sea gratuita. Lo han dicho con claridad. Tiene que ser pagada la universidad pública. De ahí a que se plantee la privatización de toda la seguridad, de la educación pública, yo creo que eso es un paso. Yo creo que hay que estar claros el riesgo que significa para los sectores populares si la universidad tiene que ser pagada. 5 millones de personas viven con $90 al mes. Más de 2 millones de personas sobreviven con $50 al mes. ¿Creen ustedes que esas familias podrán pagar la universidad? ¿O estamos aquí esperando que se mantenga una estructura de dominación, de inequidad, de exclusión, que es la que queremos y debemos superar? Igualmente, se plantea aquí, y lo han intentado, que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos, porque la banca no solo está preocupada de que no pueden invertir en otros negocios, sino que está muy disgustada porque las cooperativas avancen incluso en momentos de crisis. Se oponen a los impuestos directos y progresivos y se oponen a que en la Constitución se establezca la necesidad de una redistribución de la riqueza. Podríamos entonces aquí seguir profundizando en estas cuestiones y en estas cosas, y simplemente les recuerdo que la Constitución de Montecristi, en un artículo fundamental, el 282, prohíbe el latifundio, la concentración de la tierra, así como el acaparamiento y la privatización del agua, algo que no se ha cumplido, pero es una amenaza, y por eso los grupos de poder no quieren correrse el riesgo de que alguna vez el pueblo ecuatoriano se empodere de su Constitución y haga realidad. Voy terminando. Igualmente les angustia que la Constitución establezca la prohibición de toda forma de privatización del agua y establezca la prelación en el uso del agua. Primero, para los seres humanos; segundo, para la soberanía alimentaria; tercero, para garantizar el ciclo vital del agua, el derecho de la Yacumama, claro y preciso; y cuarto, para otras actividades productivas. Hay que concluir entonces diciendo que inclusive quieren que el Ecuador ya no sea más un territorio de paz, permitiendo el regreso de bases extranjeras, y en ese escenario lo que buscan es que la jerarquía de la Corte Constitucional, para ser una suerte de garante de un Estado constitucional de derechos, desaparezca. Por todas esas razones, en vista de que estamos frente a una propuesta que restringirá derechos, que restringirá democracia, que restringirá libertades, creo que hay que decirle no al autoritarismo, no a la paz que se sintoniza con la represión, no a la represión que no es sinónimo de paz, no a la regresión de derechos, y sobre todo tenemos que estar claros que lo que demanda el Ecuador es siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. A ver, más bien hagamos eso.
Muchas gracias, Alberto. Ya volveremos a complementar las ideas que pueden haber quedado de acuerdo a las inquietudes del público. Ahora continuamos con la intervención de Gabriela El Juri. Gabriela El Juri, antropóloga, doctora en Sociedad y Cultura, coordinadora de la Escuela de Antropología de la UDA y de la Cátedra Permanente de Antropología. Gaby, te leemos, te hemos encontrado en las calles, compartimos tu reflexión profunda y comprometida con los temas más acuciantes de nuestro presente, desde una perspectiva social, de derechos y justicia, que propone con los hilos de una visión ciudadana profundamente democrática, una reflexión integral. También existe gran expectativa de su participación por estas razones, querida Gaby. Adelante. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Señora rectora de la Universidad de Cuenca, señor rector de la Universidad Amauta Huasi, amigos y amigas todas. Yo empiezo agradeciendo a la Cátedra Bolívar Echeverría y particularmente a Lorena por esta iniciativa y por esta invitación. Es un honor compartir además este espacio con Alberto, con Sebastián y con David. Hoy hablaré no tanto como antropóloga, sino más como ciudadana, de lo que considero son condiciones mínimas para la democracia, en un intento de tejer con algunos eventos de la realidad actual que a mi criterio plantean una coyuntura sumamente adversa para la democracia y por tanto peligrosa para una asamblea constituyente. La democracia se sustenta en el poder que reside en la voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno. No es una cuestión abstracta, sino que se configura a partir de una serie de principios. La voluntad del pueblo y su soberanía incluyen no solo la celebración de elecciones periódicas y libres, sino sobre todo el respeto a lo que democráticamente se decide. Y aquí una primera paradoja. Nos está convocando a las urnas un gobierno que no obedece las decisiones allí tomadas. Muestra de ello es el irrespeto a las consultas populares de Girón y Cuenca. ¿Es coherente darle el sí a quien no respeta nuestra voluntad en las urnas? De otra parte, la democracia no es tal si no se garantiza el respeto a los derechos humanos. Según la ONU, existe una interdependencia entre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Un sistema democrático debe protegerlos. Durante estos días, estos meses, hemos visto la brutalidad con la que los militares actúan en las calles. Efraín Fueres, José Guamán, Roselena Paqui, los 4 de las Malvinas, las desapariciones forzadas documentadas por Amnistía Internacional no son casos aislados. Son el producto de una política de miedo, militarización e intimidación en nombre de la seguridad. ¿Garantiza el gobierno convocante a la consulta el respeto a los derechos humanos? Las libertades de expresión, pensamiento y asociación son derechos universales y esenciales para un Estado democrático. No obstante, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras y organizaciones internacionales han alertado sobre un retroceso en la libertad de prensa en Ecuador. Hay medios de comunicación grotescamente convertidos en caja de resonancia del gobernante. En el contexto del paro, Arcotel suspendió la señal de 3 medios de comunicación indígenas. A la par, la participación de la vida democrática requiere de una ciudadanía informada, crítica y reflexiva. Vivimos el auge de la desinformación y la confusión como formas de gobierno, una distorsión deliberada de la realidad y el control narrativo para manipular la opinión pública.
Existen las condiciones para un debate amplio, reflexivo, libre e informado sobre el futuro del país. Para la democracia es importante la libertad de expresión y el pluralismo, y con ello la garantía de que las divergencias puedan ser expresadas y canalizadas en el diálogo y la escucha atenta por parte de quien ostenta el poder. Actualmente, líderes sociales, activistas, defensores del agua, algunos presentes aquí, están siendo hostigados y judicializados. El pasado sábado en Quito, los policías impedían que se realice una misa ecuménica. Nuevamente, ¿son estas las mejores condiciones para escribir un texto constitucional que responda a un gran consenso social? Igualmente importante es el Estado de Derecho, lo cual significa que nadie, incluido el gobernante, está por encima de la ley. Hemos visto a ministros rodeados de militares intimidando públicamente a jueces e incluso a artistas. Con leguleyadas han manipulado la ley y han dado paso a acciones fraudulentas, como la consulta en escaleras, la licencia ambiental para Quimsacocha y luego la tramposa revocatoria. No olvidamos que la convocatoria a consulta popular y referéndum nació viciada. Primero una campaña de desprestigio a la Corte Constitucional, luego una maratón de leyes y decretos mal redactados, burlando a las instituciones, junto con la intimidación a la Corte y el intento incluso de desalojarla. La génesis de esta consulta es el irrespeto a la ley. Hace unos días, en una entrevista, José de la Gasca, importante vocero del gobierno, afirmó que en su visión de país no cabe y no debe existir una Corte Constitucional y que no está de acuerdo con el Estado constitucional de derecho. Igualmente, manifestó que no importa si las leyes están bien o mal escritas, que lo importante es lo sustancial. Yo me pregunto, ¿cómo quieren escribir una constitución? ¿Se puede crear una mejor constitución en un contexto en el que se respeta el Estado de Derecho? Otro principio de la democracia es la independencia de poderes, a fin de prevenir abusos del gobernante. Los gobiernos de corte autoritario tienden a debilitar el equilibrio de poder y las instancias de control que los obliga a rendir cuentas. El presidente, miembro de uno de los mayores grupos económicos, controla hoy, además del poder económico, el poder político, legislativo, electoral y judicial. ¿Es coherente consentir una mayor concentración del poder con una asamblea constituyente? ¿Acaso el poder no necesita límites y frenos? Y lo más importante, no hay democracia sin igualdad. La inequidad, la pobreza y la exclusión afectan la consolidación, el sostenimiento y la calidad de la democracia. Y es esa la gran paradoja de las democracias latinoamericanas. Existe hoy una suma de malestares colectivos frente a sistemas políticos que han privilegiado un modelo neoliberal en detrimento de la inversión social. Los gobiernos de corte neoliberal privilegian la producción para la guerra en lugar de la inversión en salud, educación y la vida. El mismo José de la Gasca, al referirse a una nueva constitución, fue explícito en el enfoque de seguridad. Textualmente dijo: antes de comer, antes de dormir, antes de ni siquiera pensar en el trabajo, hay que pensar en la seguridad. Cierro comillas. La seguridad y la paz se garantizan eliminando primero el hambre. Es urgente mirar las violencias que anteceden a la actual violencia. Debemos preguntarnos cómo se construye la marginalidad en tanto forma primera de violencia. Estamos frente a lo que Achille Mbembe ha denominado como necropolítica, la sumisión de la vida al poder de la muerte. Según Mbembe, hoy numerosos sectores de la población son sometidos a mundos de muerte. Asistimos a un Estado cada vez más punitivo y menos garante del bien común. Un Estado que frente a la inseguridad ha tenido como única receta, como señala Agamben, el estado de excepción como paradigma normal de gobierno.
Primero la seguridad y luego todo lo demás, enfatizó José de la Gasca. ¿El hambre puede esperar? No, no hay seguridad donde hay hambre, miseria y desigualdad. Y no hay desigualdad sin concentración de la riqueza. Se cree que el millonario no necesita robar. Sin embargo, hay muchas formas de quitarle al país. Evadir impuestos, eliminar deudas con el SRI, la explotación laboral, talar los manglares para proyectos inmobiliarios, usar el Estado a favor de los grandes especuladores del suelo y de los intereses de algunos grupos económicos, fomentar el extractivismo, privatizar el conflicto e improvisar en el manejo de lo público, entre otros. La acumulación por desposesión a la que se refería David Harvey es quitarle al país y es profundizar las desigualdades. Vuelvo a las declaraciones de la Gasca. El Estado no tiene como función garantizar todos los derechos, entre comillas. Su voz se suma a la idea de que la Constitución de Montecristi es demasiado garantista. Hace unos días, Joaquín López decía, pensemos en las presencias más que en las ausencias de la Constitución vigente. Pensando en las presencias, esta Constitución fue el resultado de un debate amplio y diverso, con una ciudadanía informada y reflexiva. La Constitución de Montecristi, que no tiene dueños y que incomodó al propio Correa en su momento, surgió de un consenso por construir una nueva forma de convivencia, sustentada en la diversidad y en armonía con la naturaleza. El concepto de buen vivir supera los planteamientos economicistas del crecimiento y coloca al ser humano y a la naturaleza por encima del capital, al tiempo que ha ampliado la visión sobre lo colectivo, la vida y la propia democracia. La naturaleza, por ejemplo, vista como sujeto de derechos, supera el paradigma antropocéntrico y racionalista de la modernidad, que la mira como recurso para usufructo humano. Esta visión de convivencia e igualdad en la diversidad y en armonía con la naturaleza, indudablemente incomoda a quienes piensan que al Estado desde una lógica individualista, de libertad para el mercado y de acumulación capitalista. Entonces, sumándome a lo que decía Alberto, es preciso preguntarnos cuáles son las presencias que incomodan a quienes ostentan el poder. ¿Cuáles son los derechos que desean eliminar? Los de la naturaleza, los del trabajo digno, los derechos colectivos, los de salud y educación tal vez, los de pueblos y nacionalidades cuyos territorios son disputados por el extractivismo. Algunos actores, ignorantes sobre la diferencia entre Estado, nación y nacionalidades, sobre la diversidad y la interculturalidad, y sumamente racistas, incluso han sugerido eliminar la plurinacionalidad. ¿Qué derechos y de quiénes son los derechos que incomodan? ¿Incomodan a qué intereses y de quiénes? No hay democracia plena sin respeto a los derechos humanos y sin justicia social. Las desigualdades, la concentración de la riqueza y del poder son los mayores verdugos de la democracia. Nunca fue buena idea juntar el poder económico con el político. ¿Queremos ahora darle el poder total con una constituyente? A partir de lo anotado, considero que no existen las condiciones democráticas mínimas para ir a una asamblea constituyente. Para cerrar, el Quinto Río nos unió por una causa común, el agua. Urge seguir encontrando causas comunes en medio de la diversidad y de la adversidad. Creo que algunas de ellas deberían ser la defensa de la democracia y la posibilidad de seguir soñando en una sociedad más humana, más armónica con la naturaleza y más justa. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Gaby. Ese apoyo y entusiasmo del público dicen mucho sobre su palabra, su voz fresca, comprometida, valiente. David Barzallo, nuestro siguiente panelista.
poeta, politólogo, analista social, docente de la carrera de Género y Desarrollo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Bienvenido. David, también te hemos encontrado en las plazas de la ciudad compartiendo tu arte, tu poesía y tu rebeldía. Encontramos en tus escritos una verdadera poética radical de la democracia, muchas veces desafiante, con la firmeza de la reivindicación de lo político, de la política, y sobre la necesidad de coincidir en un frente, en un bloque popular de defensa de lo común, superando las dicotomías alimentadas por una cultura política antidemocrática que nos atraviesa, disputando los relatos. Poeta y politólogo de confianza, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querida Lorena. Buenas tardes con todos y todes. Un gusto compartir este panel. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por haber llegado atrasado y por detrás ya en la presentación combino labor docente con trabajo también de facilitador de talleres y estoy trabajando un proceso en Ingapirca, entonces se me complicaron los tiempos. Dicho esto, realmente para mí es un espacio muy especial porque recuerdo el país del año 2006-2007 y en el 2007 yo tenía 20 años. Tenía 20 años y estaba loco, como dice Bolaño. Y como dice esa misma poesía, también había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Y ese sueño era la Constitución. Para mí y para un montón de gente de mi generación, estudiantes universitarios, foráneos, llegados de ciudades que no eran en donde estábamos estudiando, gente con inquietudes políticas, gente con ganas de leer a otra gente con más experiencia, gente con ganas de comerse el mundo. Algunos rostros de hecho veo aquí y me congratula porque pues ahí hemos seguido bregando, como dicen los antiguos. Y ese sueño que tenía a los 20 años tenía mucho que ver con algunas cuestiones concretas de política pública y estuve vinculado con algunas organizaciones en lo que se conoció como el Mandato Juvenil por la Constituyente, que agrupó a un montón de gente, fundaciones, activistas, desde muchos sectores, además del espectro ideológico, digamos, socialdemócratas, gente radical, gente de derecha también, o de una inclinación más liberal. Y en ese cóctel democrático realmente había una sensación de emoción, al menos en esa gente que compartíamos de esos espacios y nos íbamos jalando dedo a Montecristi para estar afuera mientras discutían la Constitución, haciendo talleres y armando carpas. Había una intención real de transformar el futuro del país y de vivirlo, además, de ser la generación que lo viva, que construya un espacio de mayor igualdad y de mayores derechos, pero que al mismo tiempo atienda el desarrollo y ponga coordenadas de un proyecto de país y nos posibilite imaginar algo distinto. Ahora tengo 38 años y el mundo en el que vivo es absolutamente desconcertante para ese viajero en el tiempo, para ese joven de 20 años. Veo las noticias y, por ejemplo, veo que en Florida prohíben 100 años de soledad y hay gente que va y los quema los libros para darle más énfasis a la prohibición porque coinciden con el ethos ideológico de la época y de ese país y de buena parte del mundo en estos momentos, que perfectamente puede atravesar pues un genocidio transmitido en vivo y no generar ningún cambio geopolítico trascendental, ni siquiera las medidas que la profesora Francesca Albanese siempre suele comunicar en las redes sociales, ¿no? Entonces, no solo en el país, sino en muchos otros países,
y a nivel de los sentidos que se conectan en la globalización a través de las redes sociales, hay que reconocer que vivimos tiempos no propicios para la democracia. Suelo compartir con mis estudiantes algunos autores que no forman necesariamente parte del canon o de los sílabos tradicionales, y hay un alemán que se llama Peter Sloterdijk, no sé si se pronuncia así su apellido, pero tiene un libro fantástico que se llama Crítica de la razón cínica, y es un libro escrito en los 80s, pero muy coherente con los tiempos que corren, y aunque el autor no lo escribió, digamos, profetizando la globalización de las telecomunicaciones, vaya que han servido esas herramientas de redes sociales para generar un sentido cínico alrededor del mundo. Un sentido que Sloterdijk lo define como esa falsa conciencia ilustrada. Es decir, somos conscientes de que algo está mal, somos conscientes de que el sistema está fallando, somos conscientes de que hay gente que se está aprovechando de ello, a veces abiertamente, ganando dinero con las políticas que generan para sí mismos y para sus familias, pero en lugar de anotarnos a la resistencia o en lugar de propiciar espacios democráticos, verdaderamente democráticos, plurales, en donde las distintas voces puedan tener ocasión de interactuar en esa verdadera batalla cultural, la batalla de ideas y no esa batalla de estereotipos que nos proponen. En lugar de sumarnos a esa conciencia crítica, nos sumamos a esa falsa conciencia de resignación y decimos, pues está muy difícil cambiar las cosas. Esta gente no solo tiene el poder económico, tiene el poder judicial, el poder militar, tienen los medios de comunicación, tienen apoyo mayoritario en algunos territorios, y esa razón cínica dice, tengo que cuidar lo mío, ¿no? O sea, tengo que proteger en este naufragio lo poco que pueda salvar del barco, y es esa analogía para mis queridas y queridos estudiantes que están también acá, que hablábamos en clase justo hace un par de semanas, esa idea de que todos somos islas, de que somos Robinson Crusoe, y que tenemos que tratar de sobresalir por nuestra cuenta, dejando de lado la noción de comunidad, pero siempre y cuando contemos con un buen salvaje cerca, que nos ayude sin pedir nada a cambio, siempre y cuando encontremos al viernes de turno que nos dé haciendo las labores y se encargue del trabajo duro, pero siempre agradecido. Esa es la razón cínica, es decir, somos conscientes de esas estadísticas. Si nos vamos a las estadísticas oficiales en este país, por ejemplo, los mismos datos que tienen los organismos gubernamentales, sumados a datos, por ejemplo, del Latino Barómetro, que es esta publicación anual que hace un trabajo bastante interesante en términos estadísticos, de dar pues una mirada panorámica, sobre todo del estado de la democracia en la región. Ecuador sigue estando en números rojos. Ecuador sigue siendo el alumno atrasado de la clase, porque ha habido de hecho un cambio positivo en la región en el último periodo del 2023 al 2024. Hay un aumento de unos 4 puntos en general en el apoyo a la democracia, excepto en 3-4 países, entre ellos el Ecuador. Y el Ecuador de hecho es uno de los países de los peores indicadores. Somos, por ejemplo, el segundo país con el mayor índice de insatisfacción vital. Ante la pregunta de usted, ¿está satisfecho o no con su vida? Hay 2 países que superan además la media de insatisfacción por mucho, más del 70%, y uno de ellos es el Ecuador. Somos el segundo país que más considera que está estancado su desarrollo. Considera apenas el 13% de la población que el país está progresando y que tiene para los próximos 12 meses un futuro más promisorio. Somos, junto a El Salvador, el país de mayor calificación positiva al ejército. Es la institución por mucho más valorada de este país y sigue siéndolo. Somos el país en donde apenas un 42% de los encuestados prefiere la democracia ante cualquier otra forma de gobierno. De hecho, somos en el top 5 de los países más bajos en este indicador. Y hay un 34% de personas a las que les da igual si es autoritario o no el gobierno, y hay un 21%, que de hecho somos entre 3 países el que más subió este indicador,
hay un 21% de gente que declara abiertamente: yo prefiero un gobierno autoritario, yo prefiero que se suspenda la democracia, yo prefiero que se suspendan derechos, yo prefiero que se use pues la fuerza, yo prefiero que se instale un relato de amigos y enemigos, de guerra constante. Y como digo, somos de los 3 países uno de los que subió y además el que más subió. Entonces, estos indicadores, estas discusiones que se conectan además con el tema ya de, por ejemplo, el empleo, apenas un 38% de la población tiene un empleo adecuado, es decir, que al menos tenga el salario básico y ciertas prestaciones de derechos. Más del 50% de la población está bajo el régimen de la informalidad o de la supervivencia diaria. Y tenemos, y este dato lo anoté, el número, no el porcentaje, porque son gente de carne y hueso. Son los viernes de esta historia patria. 1.031.840 personas en abril de este año, según los indicadores oficiales. 1.031.840 personas están en el régimen llamado de trabajo no remunerado. Es gente que trabaja, es gente que trabaja, de hecho mucho, es gente que trabaja probablemente en proporción de carga de tiempo por labor, trabaja bastante más que gente que gana mucho más. 1.031.840 personas, de las cuales además el 62% son mujeres, porque la brecha de género no es un invento de los zurdos, sino un indicador real, contrastable, la realidad presente. Pero una realidad que a la mayoría de la población no nos dispara la energía de poder organizarnos, sino nos suma en la gratitud de no pertenecer a ese porcentaje. Ah, qué bueno que no soy de ese 33% de la población de entre 25 y 34 años que no tiene ningún tipo de empleo, que no tiene ningún tipo de ingreso, y que es una tragedia nacional porque es el sector poblacional que debería estar montando las pymes, que debería estar generando investigaciones y papers, que debería estar abriendo ideas democráticas para disputar ese concepto de desarrollo, que como los panelistas que me han antecedido han mencionado, pues tradicionalmente, históricamente en este país ha beneficiado a determinadas élites. Sin embargo, hay algo completamente curioso con estas estadísticas, completamente curioso con este país y con sus injusticias y con su estado cínico y con su falsa conciencia, y es que hace 10 años, en el 2015, éramos el país con las mejores estadísticas en seguridad. La seguridad no figuraba en las preocupaciones del Latino Barómetro y nuestra confianza en la democracia se situaba en el 64%. Hemos tenido en 10 años un retroceso de como 20 puntos, hemos tenido un aumento como de 50 puntos en la preocupación sobre seguridad, que se instala como nuestra principal preocupación, y al mismo tiempo nos hemos instalado colectivamente en un relato que no necesariamente está atado a evidencia, en donde el discurso dominante y el discurso electoralmente triunfador dice que la alternativa política con la que teníamos seguridad es al mismo tiempo la responsable de que hoy, 10 años después, vivamos un infierno de inseguridad. Algo que debería llevarnos a una reflexión profunda académica, dejando de lado filias y fobias y militancias y rencores. ¿Cómo dejamos que eso pase? ¿Cómo dejamos que una inmensa cantidad de ecuatorianos se convenzan efectivamente de que los mismos responsables políticos de la seguridad en un momento de la historia son los responsables de la inseguridad, y de no solo la inseguridad, del narcotráfico y del terrorismo? Y el poder mete a todos en un mismo saco, no nos engañemos, el poder no hace distinciones, como lo hemos visto. Coge a todos como en el cuento del pastor Niemoller, ¿no? O sea, primero vinieron por los unos, luego vinieron por los otros. Cuando vinieron por nosotros, pues ya no queda gente que reclame. Estamos atomizados, estamos con esa sensación de archipiélago y esa desconfianza. Y yo creo que aquí la academia cumple un rol importante. Tocar esos temas, señalar al elefante en la habitación y encarar esas discusiones. ¿Por qué no podemos generar frentes amplios si la realidad es tan brutal?
¿Por qué somos tan cínicos para ignorar ciertos datos que nos deberían alimentar rebeldía y discusiones de altura, respetuosas pero firmes? En esa medida, mi inquietud académica me llevó por textos no canónicos, ¿no? Y hay bastante información, por ejemplo, en la llamada sociología de los afectos, algo llamado el giro afectivo, como cuestiones subjetivas como el rencor o la confusión terminan afectando la democracia. Y yo creo que ese tipo de discusiones, ese tipo de investigaciones, ese tipo de papers es algo que la academia también debe empezar a encarar, porque si no, regalamos todo ese espacio simbólico interpretativo a la gente que nos quiere caotizados, atomizados y en archipiélagos sociales. No se trata de recuperar falsas glorias, se trata de recuperar ese sentido de esperanza que hace 18 años compartíamos millones de personas. Muchas gracias. Gracias, querido David. Duele el alma escuchar algunos datos, pero también duele la conciencia y nos recuerda que no hay pensamiento crítico si no es pensamiento transformador. Y no hay pensamiento transformador sin una sensibilidad transformadora. Muchas gracias. Sebastián López, doctor en Derecho, PhD, profesor investigador en Derecho Constitucional en varias universidades del país, ex abogado de la Procuraduría General del Estado, abogado litigante en temas constitucionales. Una voz autorizada e imprescindible en este contexto en el que el Estado constitucional de derecho se ve acechado. Invitado en varios escenarios del país para contar con sus aportes sobre Constitución, democracia, desde una perspectiva ética, política, fundamentada. Sebastián, cerramos contigo. No está por demás decir con broche de oro esta primera parte de intervención en el panel. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esas generosas palabras, querida Lore. Un saludo especial a las autoridades de la Universidad de Cuenca y nada, sin duda un poco alarmado también con lo que nos cuentan nuestros compañeros del panel, pero sin duda creo que es un despertar también esto y es el momento propicio para generar esta discusión, con lo cual bastante agradecido, súper agradecido de volver acá a la universidad. También fui profesor, veo queridos amigos, queridos profesores, incluso por ahí algún estudiante de mis cursos de Derecho Constitucional. Se suele decir ciertamente que, bueno, ser el último en el panel es como, y ahora, yo le decía a la Lora, ya después de que habló el Alberto, digo, ya nos dejó ahí, y después le escuché a la Gaby y al David, dije, bueno, ya viene la parte más aburrida, un poquito desde una perspectiva que es mi formación, que es el derecho constitucional, pero que yo digo que es necesario poder conversar, pero es necesario poder conversar críticamente de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a venir, cuáles son los escenarios que se vienen y un poco a ver si podemos aportar en esa línea y en esa dirección. Alberto lo dijo claramente, yo creo que hay un antes y un después, digamos, en el constitucionalismo ecuatoriano. Yo creo que hay una ruptura, digamos, con el constitucionalismo más ortodoxo, digamos, en el Ecuador. Venimos de 20 constituciones y ciertamente los autores más calificados lo describen como cada vez que existe... decía además, por cierto, un tío, Juan Valdano, un tío político, decía que las rebeliones y las revoluciones vienen de los filósofos con mentes afiebradas, decía él. Entonces, cierto es que parecería ser que cada constitución ha venido luego de un producto de una revolución, pero la verdad es que los datos no son tan alentadores o las revoluciones no son tan transformadoras como se cree en el caso ecuatoriano. 20 constituciones y los cambios en las constituciones ecuatorianas han sido cambios menores
menores, a veces hemos ajustado algo en el constitucionalismo ecuatoriano, hemos vuelto a lo mismo, digamos que no hemos tenido un cambio importante, salvo, diría yo, la Constitución del año 2008 y que hoy paradójicamente casi que la pretendemos echar al tacho de la basura. Bueno, ¿cada cuánto entonces actualizar una constitución? Porque también los políticos nos dicen, no, es que esta constitución ya es necesaria cambiarla, no aguanta más, la constitución definitivamente las fuerzas han sobrepasado o han desbordado el derecho y por lo tanto es necesario la actualización del texto constitucional. Varios teóricos de la constitución decían que las constituciones se cambian cada 19 años, imagínense ustedes, y nosotros hemos cambiado 20 en 200 y pico años de vida republicana a razón de una cada 10 años, y si recordamos los gobiernos autoritarios diríamos que una constitución cada 7 años y medio. Eso es lo que hemos tenido los ecuatorianos. A diferencia del constitucionalismo comparado, yo creo que somos caso de estudio, y por ahí alguien decía, el deporte favorito de los ecuatorianos, cambiar de textos constitucionales, y parece que por ahí vamos nuevamente. Y entonces, nos quedamos con la Constitución. ¿Es posible actualizar algo de la Constitución? ¿Podemos rescatar algo? ¿Es que la Constitución nos sirve ya? ¿Cuáles son los momentos para un debate constitucional? Eso es importantísimo, Gaby, me quedé con esa frase. Fíjense ustedes que los momentos constitucionales son especiales momentos de consenso y deliberación. Yo quisiera anotar algo desde una visión quizá más crítica acá, porque, bueno, Alberto nos confirmará esto o no, es mi percepción. El impulso constituyente, lo decía David, en el año 2008, parece ser que alcanza una sinergia importante en el momento de instalación constitucional, en el momento de, digamos, en donde convoca a diferentes sectores sociales del momento constituyente ecuatoriano. Veníamos de pasar de la Constitución del año 98, una Constitución bastante restringida, con una dinámica más bien orientada hacia el poder económico y el poder de mercado, tanto así, nota al pie, que nos han dicho que hay que volver mágicamente a la Constitución del año 98. Yo decía, bueno, ¿y por qué no pone la Constitución de 1830 más bien? Pues ya, y con eso nos ahorramos todo. O la Carta Negra de 1869, la Carta de García Moreno, ¿no? Una carta además restrictiva en derechos fundamentales y demás. Yo decía entonces, sí, esta sinergia del momento constituyente ecuatoriano en el año 2008, yo creo que tiene un primer momento, pero yo ahí diría, Alberto, no sé, y esto bueno para discutirlo, quizá luego vemos otro momento en la Asamblea Constituyente. Esta última parte de la Asamblea Constituyente, con una querida profesora que tengo que llamarle, por cierto, Silvana Tapia, una profesora investigadora de la Universidad de la SUAY, hicimos una investigación sobre la Asamblea Constituyente y vimos cómo más de 300 artículos se aprobaron en pocas semanas al último del proceso constituyente, ¿no? Eso ya nos confirmará Alberto si es así. Eso arrojó la investigación. Está publicada un artículo en la Universidad, Revista de Derecho del Externado de la Universidad de Colombia, y claro, unos datos súper alarmantes respecto de que esta sinergia del momento constituyente luego fue teniendo un momento de embudo también, ¿no? Entonces eso es importante decirlo. Y claro, luego vemos un constitucionalismo ecuatoriano o una carta constitucional a dos almas, diría yo. Casi que un constitucionalismo esquizofrénico en el caso ecuatoriano, porque vemos una parte dogmática súper fuerte en el tema de los derechos. Alberto lo decía súper bien, lo recogían los colegas. Un catálogo de derechos fundamentales amplio, 7 categorías de derechos, las garantías constitucionales para quienes son abogados acá lo conocen perfectamente, cómo están dispersas en la Constitución, pero paradójicamente, perdonen la expresión, yo suelo decir una Constitución patoja, suelo decirlo en clases, porque pisa fuerte en el ámbito de los derechos, la una alma de la Constitución, pero está divorciada en la parte institucional. 5 poderes del Estado, instituciones, fíjense ustedes, importadas de otros modelos como la muerte cruzada en la Constitución, lo cual parece una barbaridad, que además la hemos vivido. Yo soy crítico de la función de transparencia y control social ahí, y algunas cuestiones más en el texto constitucional que parecen tener un desajuste constitucional. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la Constitución? Porque nos han dicho que, como no sirve para nada, hay que botar al tacho de la basura, reescribir la número 21 y una Constitución. Acá un querido colega y profesor, el doctor Pablo Valverde, me decía, no, es que acabo de ver una noticia, y Alberto me lo confirmaba, me decía, es que el presidente acaba de decir que la Constitución tiene que tener entre 150 y 180 artículos. Fíjense ustedes, o sea,
Casi que vamos con una constitución. Y algo más, algo que a mí me preocupa mucho, es que no te dicen cuál es el proyecto de constitución. O sea, si yo gano, te digo cuál es mi proyecto de constitución y luego te sometes a mi proyecto de constitución. Y hay algunos riesgos de por medio, cómo se va a conformar la Asamblea Constituyente. Chuta, creo que hoy día se cumple lo que decía la Lore. De aquí nos tomamos un traguito porque esto está fuerte. 2, que sean 2. Bien. Y entonces, ¿cuáles son las vías? ¿Cuáles son los riesgos? Un poco advertir los riesgos. Yo comparto en este punto con Alberto. ¿Cuáles son los riesgos de ir a una constituyente? Bueno, fíjense ustedes. Un estatuto constituyente, en la forma en la que está diseñado, con un método en el cual está diseñado, yo creo que es un riesgo aplastante aprobar una asamblea constituyente bajo esas consideraciones, bajo esas características. Segundo, yo decía hace un momento, la teoría constituyente, del poder constituyente, desde que nace, ¿sí? Desde que se rastrea en la Ilustración la teoría del poder constituyente con el abate Sieyès. Sieyès decía que, claro, Sieyès pertenecía a una élite en la Revolución Francesa y planteaban la idea de los textos constitucionales y de volcar el poder constituyente al pueblo. Pero fíjense ustedes, ahora que las constituyentes vienen desde los ejecutivos, o sea, no es una fuerza popular en movimiento el cual da lugar al momento constituyente, sino es el presidente el que te plantea la constitución desde arriba. O sea, digamos que estamos viviendo, yo creo que una esquizofrenia constitucional, vuelvo y repito, y creo que esto es muy y súper peligroso. ¿Qué otros riesgos? Fíjense ustedes, solo para ir, la Lore me controla full el tiempo, entonces vamos viendo ahí algunas cosas. Elección democrática de jueces. Bueno, aquí tenemos excelentes jueces, amigos además, y uno de los ministros salió y dijo ya por ahí, la verdad es que yo decía en clase esto, ¿no? Y prepárense que viene la elección democrática de jueces, no me voy a equivocar, verán, listo, elección democrática de jueces. Y fíjense, paradójicamente se acusa a las constituciones del constitucionalismo andino de ser chavista con estas falacias de generalidad además. ¿Y quién ha instituido elección democrática de jueces? Bolivia y México, con AMLO, ¿no? Lo hizo, y déjenme decirles que la experiencia es desastrosa en el caso mexicano, en el caso boliviano, y claro, nosotros estamos viendo cómo recurramos al poder de la gente, al poder popular, pero desde una visión maniquea del ejercicio del poder, y por lo tanto vamos a la elección popular de jueces. Sin duda, comparto con lo que decía Alberto, Gaby también, se van a reducir el número de las garantías constitucionales. Hay algunas que pasamos de tener en cuerpos dispersos en la ley hasta constitucionalizarlas, del acceso a la información. Hoy tenemos garantías que hacen posible que sentencias del sistema interamericano se puedan hacer efectivo a través de demandas ante la Corte Constitucional, pero todo eso va a ser eliminado de alguna manera en el texto constitucional. De hecho, les cuento algo. Ya está en el Parlamento, no ha filtrado esto, un proyecto de reforma a la Ley de Garantías Constitucionales que tendía a recortar y a restringir las garantías. Bueno, hoy se lo hará absolutamente, este recorte en el tema de las garantías. Reducción de derechos fundamentales, naturalmente, ya quítate de ahí de la Constitución esto de derechos de la naturaleza, sácate de ahí este tema del Pachamama, quítate por ahí un poco más de derechos y libertades fundamentales, se abre la explotación minera a todo nivel y por lo tanto yo creo que hay un riesgo enorme. Federalismo. Aquí hay expertos en la materia, pero se plantea el federalismo y claro, parece que Guayaquil quiere ser la República Independiente de Guayaquil y claro, el federalismo se plantea como la gran alternativa, además de un país pequeñísimo, donde ni siquiera el diseño de las regiones ha funcionado efectivamente acá, pero se plantea ya en algunos sectores el federalismo ecuatoriano. Y fíjense los riesgos, ¿no? ¿Saben lo que supone el federalismo, no? Varios estados dentro de un gran estado, para decirlo básicamente y no complicarnos mucho. Nosotros no hemos podido manejar una constitución, permítanme ser groseros un poco, 24 constituciones. No podemos con un parlamento nacional y queremos 24 parlamentos nacionales. Bueno, digamos que somos razonables y queremos un federalismo regional, es decir, 7 parlamentos, 7 cortes nacionales, 7 constituciones y la gran constitución nacional. Esto es una locura. O sea, definitivamente creo que es un riesgo enorme, se lo plantea con una irresponsabilidad, con un grado de desconocimiento total que realmente asusta. Y un poco
150 artículos, es decir, yo tengo lista la Constitución y cómo va a ser representada con el estatuto que tenemos. Ya vamos a ver que si esto no se reproduce a nivel de la Asamblea Nacional, va a ser un poco el reflejo de lo que pasa en el seno de la Asamblea Nacional. Y yo decía un poco con la Gaby también alguna vez, pero yo creo que Cuenca puede ser algo diferente, acá puede pasar algo diferente. Vamos a ver el tema de cómo nos hemos unido, digamos, en la lucha con el agua. Creo que podría dar lugar a buenas iniciativas. Voy cerrando con esto. ¿Y cuáles son? Yo creo que definitivamente, esto está clarísimo, ¿no? Yo voy a votar por el no, pero ¿qué sucedería si gana el sí? Ya hemos visto algo de esto, pero algo más, los costos políticos, costos sociales, costos económicos. Tenemos que aprobar eventualmente un sí a la constituyente, los que votaran por el sí, instalación de asamblea constituyente, elección de asambleístas constituyentes y eventualmente enfrentarnos a la aprobación del texto constitucional, quién sabe cómo salga esa cosa, y aprobar el texto constitucional. No vaya a ser que repitamos lo que pasó en Chile, ¿no? En 2 veces el proyecto chileno, la población, listo con un proyecto de constitución, le dijo no, esto no me representa, la constitución no va. Quiero ir cerrando porque parece ser que todo es una desgracia como lo hemos descrito, pero ¿cuál es la esperanza entonces? Bueno, la verdad es que hoy en día las democracias mueren, esto suena paradójico, pero es cierto, las democracias mueren a través del abuso y la distorsión de los mecanismos democráticos. Fíjense ustedes, 1 año y medio en estados de excepción. El estado de excepción es una figura constitucional, está prevista con atribuciones limitadas, control de la Corte, por cierto, me olvidaba, las amenazas a la Corte, y bueno, hoy las democracias mueren a través de lo que se denomina en teoría el constitucionalismo abusivo, es decir, cómo el abuso de la institucionalidad, el abuso y la distorsión de figuras constitucionales van minando la propia democracia. ¿Qué esperar en ese escenario? David creo que tiene la mejor pista de la mesa. David nos decía, bueno, estos espacios son los que sirven para poder discutir. Yo celebro y quiero agradecer definitivamente a la Lore cuando nos planteó esto, me parece maravilloso, porque encontrar un espacio de discusión plural, ciertamente, abierto, nada pactado, digamos, uno viene aquí y lo puede exponer, sin duda creo que es revitalizante. Por lo tanto, yo creo que hay que reivindicar estos espacios, hay que tener mayores y mejores debates, mayores y mejores discusiones, y creo que naturalmente hay que seguir con estos procesos. Y muchísimas gracias, Lore. Disculpen esta parte, la más aburrida de la mesa, pero es lo que hay. Muchas gracias, queridos amigos. Nada de aburrido, como dice Alberto, ya le escuché de reojo, nada de aburrido. Muy fuerte, contundente, complementario a todos los puntos de vista que hoy hemos tratado. Y yo quiero agradecerles nuevamente a ustedes, a los compañeros de la Cátedra Bolívar Echeverría, a las autoridades de la universidad, a la Sala de Pensamiento Bolívar Echeverría de nuestra Biblioteca Central, a nuestros queridos estudiantes que hoy han sido anfitriones y están siendo anfitriones, los estudiantes de pensamiento, de la Cátedra de Pensamiento Político Latinoamericano. Gracias nuevamente, rectora. Es un motivo de ilusión, de esperanza, saber que la universidad pública puede defender estos espacios y que podemos contar con la participación de quienes están aquí ahora. En este momento, nuestros queridos estudiantes anfitriones han pasado ya con unos papelitos para poder receptar los comentarios, las preguntas, las inquietudes, sobre todo de las personas aquí presentes, de los amigos y amigas que complementan esta mirada, esta búsqueda de una cultura política democrática
conjugando en plural. Tenemos también la posibilidad de que quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo por el Facebook Live de la Facultad de Filosofía puedan hacer algunas preguntas que serán complementadas con la curaduría que nuestra mesa técnica de apoyo de la Cátedra Bolívar Echeverría está realizando en este momento. Nos vamos a tomar un par de minutos. Yo no quiero tomarme el atrevimiento de sintetizar las propuestas de cada uno de los amigos y amigas panelistas, porque su claridad nos está haciendo reflexionar a cada uno, a cada una de nosotros. Lo que sí quisiera es recoger el alto espíritu democrático, el altísimo nivel académico, de compromiso social, político y ético de los panelistas y de esta sala, y decir que hay una convergencia total en que lo que ustedes han visto no es momento ni tenemos las posibilidades de establecer un proceso de profundización de la democracia cuyo camino sea una asamblea constituyente. Eso me parece que es un consenso, no solo me parece, lo ha sido, pero también el consenso de la necesidad de un debate profundo, de un diálogo, de un encuentro, y este espacio lo está permitiendo. En la próxima intervención, después de la lectura por parte de nuestro compañero Juan Pablo Morocho, colaborador de la cátedra, nos va a leer estas inquietudes ya que vienen encaminadas directamente a los ponentes, a los participantes del diálogo, a quienes vienen dirigidas o a todas. Luego de esa lectura haremos un segundo momento de este panel, la intervención a la inversa por parte de los panelistas en un espacio de 3 máximo a 5 minutos para responder las inquietudes por parte de cada uno y también para exponer quizá algún tema que se les quedó y necesitan complementar. Entonces vamos a esperar una primera tanda, vamos a recibir una primera tanda de preguntas y enseguida comenzamos pues con Sebastián, luego David, luego Gaby y al final Alberto. Les pido unos minutitos para que conversen con la compañía de lado, comenten y nos preparemos para quien ya, si a alguien le faltó hacer una pregunta todavía. ¿Quién viene a saludar? Una foto porque hicimos la presencia. Una foto que no está de tarde.
Hola. Bueno, el trabajo ha sido realmente arduo por la cantidad de preguntas que el público pues ha hecho al panel. Sin embargo, estamos tratando de organizar pues unas preguntas que van directo y pues recogen también el sentir de otras preguntas hechas. Para David Barzallo, ¿cómo ser críticos del correísmo sin hacerle el juego a Noboa? Para Alberto Acosta y Sebastián López, ¿cómo se debería trabajar el modelo de desarrollo o una alternativa a este desde la visión del Summa Causai y qué características se deberían considerar para ajustar a nuestras características y contextos? Para David, ¿cómo hacer llegar un debate mínimamente sustentado, racional, técnico, a un grueso de la población sumamente visceral, fanatizada y, entre comillas, de barras bravas, en un escenario en el que no tenemos el poder mediático, ni económico, ni político? Para todos. Tenemos un consenso en cuanto a la constituyente, pero mi pregunta sobre la cultura democrática, ¿cómo trabajar para restablecer una narrativa de derechos en la cultura política del ecuatoriano? Para todos. ¿Se puede calificar al actual proceso de consulta popular y referéndum como democrático? ¿Se puede confiar en un gobierno que no respeta la voluntad pronunciada en anteriores consultas? ¿Con un CNE cuestionable? ¿Qué herramientas nos quedan para cuidar y mantener la Constitución del 2008? Para Alberto Acosta y Sebastián López, ¿creen ustedes necesario formar la Constitución, el COIP y el COSEP sobre el debido proceso para juzgar procesados prófugos en ausencia? Priorizando los derechos de las víctimas frente al proceso cuando se cuenta con las pruebas contundentes del delito. Para David, para Gabriela, uno de los discursos más grandes del gobierno es el tema de la inseguridad, que la Constitución es un obstáculo para combatirla. ¿Cómo desmentir esto? Para todos, ¿es más importante la educación o la seguridad? Esta sería la primera ronda de preguntas que los panelistas pues van a trabajar en este momento. En realidad, demasiadas preguntas, algunas un poco ilegibles, pero sigue la curaduría y haremos una nueva ronda de preguntas también
en un momento más adelante. Por ahora comienza Sebastián y continuamos como en el orden inverso al que comenzamos. Bueno, el problema es que cada pregunta da para un panel, pero vamos a hacer el esfuerzo. Quizá un poco tratar de condensar las que son conjuntas y una por ahí. El proceso es democrático. Bueno, yo creo que tiene una fachada democrática. Nótese los antecedentes que pasó, cómo el presidente se había ya burlado a la Corte Constitucional y luego a partir de un atajo democrático, digamos, vuelve esto a la Corte Constitucional, la embestida cruel, digamos, al órgano de control y la convocatoria a un proceso constituyente con una Corte asediada, digamos, por parte del poder público. De por medio, lo conversábamos con Alberto también, con un estatuto, digamos, que en principio parece presentar algunas reglas laxas, por ejemplo el tema de la edad para acceder a la constituyente, pero definitivamente con un método que lo que va a hacer es que sin duda vamos a replicar lo que está sucediendo, creo yo, en la Asamblea Nacional. Este momento en el cuerpo legislativo se va a replicar en la Asamblea Constituyente. Y yo creo que democrático podemos hablar muy poco si pensamos que democracia solamente es de elegir a los asambleístas constituyentes y finalmente aprobar el texto constitucional, pero de por medio todos estos cuestionamientos que los hemos dicho. Una cultura de derechos. ¿Cómo recobrar una cultura de derechos? Bueno, creo que lo habíamos dicho, ¿no? Esto pasa sustancialmente por una discusión informada. Yo creo que un autor decía, hay que tomarse los derechos en serio. Y yo creo que eso no ha sucedido en el caso ecuatoriano. Nótese que, para hacer un anote nada más, hoy el modelo constitucional en el Ecuador, en el artículo 1, está descrito como el Ecuador, un Estado constitucional de derechos y justicia. Ya se habla de que las fuerzas, digamos, más reaccionarias dicen que esto es una locura, que el haber añadido esa S al Estado de Derecho es una locura y que deberíamos volver al modelo Estado de Derecho, fíjense ustedes. Entonces, yo creo que se está denostando la Constitución, el modelo, digamos, de derecho establecido en la Constitución. No se tiene la más mínima idea de lo que se quiere hacer y de por medio los riesgos constituyentes que lo vemos. No sé si sigo, Lore, con otra que estaba por ahí. ¿Cómo reformar esto el tema relativo al debido proceso y el juzgamiento en ausencia? De alguna manera, digamos que el cuerpo constitucional en el catálogo de derechos fundamentales establece unas garantías mínimas para el debido proceso. Yo creo que sería un riesgo a todo lo que hemos dicho. Fíjense ustedes, hoy se plantea que todo aquel que casi que tenga un tatuaje es delincuente. Entonces, el modelo Bukele parece ser que es el modelo más llamativo y por lo tanto, a pretexto de un estado de la seguridad, pretendemos que los derechos fundamentales se vayan al piso. Nota adicional. A la Constitución se le acusa de todos los males y ciertamente que se dice que la Constitución es la culpable del tema de los delitos en el país, de las bandas en el país, pero lo que ya se le ha dicho al presidente, ¿no? Y cómo es que usted sí ha hecho incursiones positivas, bueno, no es culpa de la Constitución. Yo creo que esto de echarle la culpa a la Constitución, perdón la expresión, yo creo que debemos superar, digamos, esa discusión y naturalmente tener un debate mucho más informado que eso. Las garantías básicas están ahí, yo creo que eso no lo podríamos perder. Ya sabemos que sí hay ciertos, acá están expertos en el derecho penal, sí hay ciertos juzgamientos en ausencia, ¿no? Hay algunos delitos contra la administración pública, me parece ser que son los particulares, pero el catálogo de derechos fundamentales, las garantías mínimas, es algo que se debe conservar en la Constitución. Yo creo que eso es sin duda innegociable y por eso creo que no, ni es el momento ni se dan las condiciones. Bueno, muchas gracias por las preguntas y comparto lo que decía el compañero panelista. Son bastante amplias las respuestas, pues podrían propiciar otros eventos incluso. También voy a referirme un poco en bloque. Hay una pregunta que hablaba pues sobre cómo cambiar las narrativas hacia una defensa de los derechos y cómo propiciar debates mínimos, sustentados, contrastados en un contexto poblacional. Se usó la palabra fanatizado, que me parece pertinente de hecho, porque hacía esta analogía como de barras de fútbol
en donde lo importante era más esa pasión y ese odio al rival que la crítica incluso al propio equipo. Yo aquí más bien contextualizo un poco, porque es un evento también pedagógico, docente, hay alumnos presentes, de hecho, del curso. Esto de las narrativas, ¿no? Viene de autores como Lakoff, por ejemplo, viene de los estudios de la lingüística y viene de cómo concretamente en la campaña presidencial de Bush en Estados Unidos del año 2000 y del 2004, los asesores políticos del Partido Republicano, Partido Conservador, comenzaron a aprovechar, o digamos se especializó, porque eso ya venía de antes, pero se casi institucionalizó esta práctica de hacer campaña política apelando no tanto a las promesas electorales, apelando no tanto al diagnóstico real de lo que pasa, sino tratando de sintonizar ciertas preocupaciones de la comunidad, ciertas preocupaciones relacionadas a la forma tradicional de la vida norteamericana, a su idea de la excepcionalidad, eso que se denominó luego pues los marcos mentales, los frames, y se conectó pues con la idea del marketing político en la posibilidad de que gente con medios de comunicación, con influencia, con capacidad de poder estar todos los días a una misma hora haciendo opinión, que es una inmensa ventaja frente a quienes no lo hacemos con esa regularidad. Entonces se descubrió que, claro, si es que tú manejas bien determinados conceptos del ethos de la época, puedes perfectamente hacer ese framing, orientar la opinión pública hacia discursos en la mayoría de las veces muy encendidos, discursos muy violentos verbalmente, pero que tienen como objetivo pues precisamente conectarse con algunas de las inquietudes de la comunidad en ese sentido del marco mental. Por ejemplo, la defensa de la familia tradicional, ¿no? Que es uno de los casos pues más evidentes en los últimos años en Latinoamérica, ese ataque a la diversidad sexual, esa digamos criminalización incluso en algunos sentidos de la lucha por los derechos, esa identificación de la defensa de los derechos humanos con la defensa de los delincuentes, que comienza siendo meme y termina transformándose en un sentido común, en un sentido compartido, en una interpretación válida de la realidad para un montón de gente. Y ese es un poco pues el camino de las narrativas y de los framings, ¿no? Conectarse con ciertas inquietudes o con ciertas preocupaciones morales, incluso religiosas de la población, y explotar ese sentimiento a través de la manipulación, de la mentira, de la creación de falsos escenarios, de expectativas. Entonces, ante la pregunta de cómo creamos otras narrativas, cómo disputamos ese debate, pues lo primero que yo recomendaría es tener conciencia del terreno que pisamos, de qué categorías estamos usando, porque uno de los peores problemas, digamos, de la actualidad es que muchas fuerzas a nivel global que luchan o que proponen una sociedad más igualitaria, un recorte a los excesos de los multimillonarios, una repartición más justa y equitativa de las riquezas, una participación en la generación de esas riquezas más equitativa, pues buena parte de estos activismos o de estas personas ciertamente no están en condiciones de igualdad con las grandes corporaciones mediáticas, con incluso los proyectos de nuevas formaciones con la inteligencia artificial, nuevos relatos mucho más instalados ya, digamos, en un sentido distópico. Entre paréntesis, lo que hace Elon Musk con Chad Grok de Twitter, del antiguo Twitter, de X, que si tú le preguntas, y pasó hace unos días un chiqui escándalo en actores políticos ecuatorianos, que uno le pregunta a este Grok, le dice, oye, ¿el nazismo en qué espectro ideológico le pones? Y Grok responde, no, el nazismo es de extrema izquierda, contradiciendo pues un consenso absolutamente establecido entre académicos de izquierda y derecha durante décadas. Y cuando le consultas en privado, oye, Grok,
¿qué piensas de esto que dijiste en público? Te responde, sabes que chuta, me programaron para a veces dar unas respuestas en contra del consenso dominante, porque así se fortalece la democracia, porque así se escuchan voces que son consideradas disidentes y que han sido silenciadas por poco le faltó decir, por el globalismo y Soros, ¿no? Porque es como la misma matriz mental que usa pues estas narrativas. Entonces, primera recomendación, conocer al enemigo, ¿no? Como lo decía Sun Tzu y todo el arte zen durante cientos, incluso miles de años. Uno a veces se queda también en la burbuja del conformismo teórico y de creer que lo que yo pienso pues es ya la ley última, y desconoce a veces por esta propia ingenuidad que, digamos, también existen teóricos, también existen prácticas, también existe toda una experiencia acumulada en las ideas conservadoras, en las ideas libertarias, en las ideas socialdemócratas, en las ideas liberales clásicas, y es posible, digamos, debatir con altura sobre esos temas y, digamos, dar mejores argumentos. Es una de las cosas que ocurre. A mí me ha pasado que me han invitado a espacios a veces ultraconservadores o liberal libertarios porque consideran que soy una persona interesante de escuchar, y es un debate interesante porque cuando bajas del barro al terreno de los argumentos, hay argumentos de peso en el bando de los derechos humanos. Por algo es un sistema que se sostuvo 80 años desde la Carta de los Derechos Humanos de 1948. En fin, eso por un lado. Y como ya estoy contra el tiempo, solo un pequeño comentario en relación a preguntas que tienen que ver con cómo hacer críticas al correísmo sin hacer juego a Noboa, o cómo encarar esas paralelismos que suelen alimentar el debate, ¿no? Del tipo, no te puedes oponer a Noboa porque serías contradictorio, porque Correa hizo lo mismo y no te opusiste y le apoyaste. Entonces siempre salen como esos temas, ¿no? Sobre la mesa de debate. Correa también lo hizo, entonces está bien. Correa también torció las reglas del juego, entonces está bien. Correa también y tal. Entonces, ahí yo creo que parte de la conversación tiene que ver con esto de no habitar el sueño del enemigo, ¿no? Es de Tolstoy, eso está en Guerra y Paz. Es la primera derrota estratégica, cuando habitas el sueño del enemigo, cuando te convences de su narrativa y todo es pues un control de daños, no tienes iniciativa propia, siempre estás pendiente de lo que dice la narrativa dominante. Y es un ejercicio, digamos, que para el bando progresista al menos tiene un amplio margen de discusión, ¿no? O sea, es perfectamente criticable el correísmo, pero desde luego, y además su implosión tiene que ver con sus propios errores. Pero hay que reconocer eso también, que no es el mismo correísmo del 2007 o el mismo del 2015, que hay unos hitos, que hay unos momentos, y que hay también gente valiosa dentro de ese mismo espacio que a veces es profundamente caótico y autoritario. Pero fíjense ustedes en la asamblea. En la asamblea tenemos gente que pone solo la cara y no asiste a las reuniones, tenemos gente que se espera estar haciendo dibujos, tenemos gente que no tiene la menor idea de cómo funciona el sistema democrático, y curiosamente algunos de los mejores asambleístas pues son del correísmo. ¿Es un pecado reconocerlo? Parecería que sí en algunos espacios, porque enseguida te dicen, entonces vos eres correísta, y además convalidas todos los errores que el correísmo cometió en su historia. Eso es un relato, eso es una narrativa. Y eso está reinstalado en el sueño del enemigo. Y por eso, pues, Tolstoy decía que los que quisieron invadir Rusia perdieron. Bueno, no sé si voy a contestar oportunamente, porque le comentaba a David antes que a mí me cuesta mucho pensar sin escribir. Pero bueno, he tomado algunas notitas de las preguntas que eran para todos, de una que me ha llegado a mí. Sobre las narrativas no voy a decir mucho más, ya lo ha dicho con claridad David, pero hay algo que yo siempre les digo a mis estudiantes, y hay algo a lo que hay que tenerle miedo, y es a las narrativas del miedo. Y eso tiene que ver con los temas de seguridad también, es decir, allí donde se nos convence de una serie de narrativas de miedo, es el caldo de cultivo para permitir todos los autoritarismos, todos los abusos, todas las violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, yo creo que finalmente el poder ha ganado la narrativa. Hay un control hegemónico de la narrativa, y yo creo que la imagen más clara, dolorosa,
como tantas imágenes dolorosas de este tiempo, es esta imagen de cuando fueron las elecciones, de esta mujer en un barrio pauperizado de la costa que bailaba en el lodo de un barrio inundado con el muñeco de cartón. Y uno dice, ¿cómo llegamos a eso? Y tiene que ver con la construcción de las narrativas y tiene que ver también con la educación, es decir, ¿cómo es que no nos damos cuenta de cómo puede terminar la historia en manos de los grupos que históricamente han dominado el país? Educación o salud era para todos, pero Alberto y Sebastián me dijeron, te toca, Gaby, y es difícil la respuesta, porque no solo estamos hablando de educación, de salud, del hambre. Cuando De la Gasca dice, primero la seguridad y todo lo demás, cuando dice textualmente, el hambre puede esperar, el trabajo puede esperar, nuevamente me viene otra imagen dolorosa, que es, si no estoy mal, es de enero del año pasado, cuando el presidente declara el conflicto armado interno, que en otras palabras era estado de guerra, ¿no? Y ocurre una serie de acontecimientos en ese día, el ataque a TC Televisión, pero a pocos kilómetros de aquí, las personas privadas de la libertad mandaban mensajes. Y hay un mensaje que a mí me ha quedado grabado. Una de estas personas le mandaba un mensaje al gobierno y le decía, a nosotros no nos amenazan con estado de excepción, porque nosotros ya estamos muertos. ¿Qué significa eso de ya estamos muertos? ¿Qué significa esas condiciones de marginalidad que en mi exposición mencionaba? O sea, ¿cómo se construye vida en los cinturones de miseria, en los barrios pauperizados, allí donde no hay educación, donde no hay hambre, donde no hay comida, donde hay hambre, donde no hay salud? Y como decía Galeano, donde la muerte vale menos que la bala que los mata, ¿no? El muerto vale menos que la bala que los mata. Entonces, sí creo que la educación, eliminar las desigualdades, es el camino para la seguridad. No hay seguridad posible en el hambre y la miseria. Hay una pregunta más que me han pasado y es, ¿cuál es el objetivo de cortar el cabello al pueblo otavalo por parte del gobierno de Noboa? Yo creo que primero, de entrada, es un reflejo clarísimo del racismo que hoy que sale a flote cada que se puede, pero que además sale a flote con líderes de opinión, con prensa, con quienes están en el gobierno fomentando ese discurso. Es una manera de decir, aquí mandamos nosotros. ¿Y dónde te ataco? En lo que más duele, que es un símbolo de identidad. Se convierte la trenza en una especie de trofeo de guerra. Y yo quiero aquí citarle a Armando, que de mañana conversábamos antes de otra charla, y Armando planteaba una pregunta y decía, ¿será que hemos retrocedido tanto o será que nunca avanzamos? Posiblemente nunca avanzamos en temas de erradicación del racismo y en la construcción de una sociedad intercultural. Y por último, en esta pregunta que era para todos, ¿cómo contrarrestar las narrativas? ¿Cómo hacer frente a todo esto? Yo creo que finalmente es recuperar la polis, o sea, arrebatarles la política a los políticos o a los partidos políticos. Urge como ciudadanía recuperar la política, y recuperar la política es recuperar la capacidad de poder unirnos en el espacio público, de deliberar colectivamente y de decidir el futuro que queremos. Yo creo que allí dimos un gran paso en el quinto río de Cuenca, ¿no? Empiezo nuevamente agradeciendo por la invitación. Me voy cargado las baterías. Gracias, Lorena, por esta iniciativa. Voy a ser muy rápido porque creo que comienzan los rendimientos decrecientes y comienza a vaciarse la sala. Un primer punto para mí fundamental. Voy a insistir en algo que dije. Estamos enfrentando un proyecto político de los grupos de poder, de las oligarquías. Estos señores no dan puntadas sin hilo. Todo viene claramente organizado.
todas esas leyes inconstitucionales, esa avalancha de leyes inconstitucionales, ese ataque a la Corte Constitucional, la cantidad de mentiras que se vierten para tratar de convencer a la ciudadanía que la Constitución es la que abrió la puerta al narcotráfico y al crimen organizado, la que frena la economía. Para tener una idea, quizás ya en clave de disputar ese discurso, esa narrativa, recuerden cómo uno de los voceros de esas oligarquías en enero del año pasado le recomendaba al presidente Noboa que debería transformarse en un Miquele, Milei en lo económico, Bukele en lo político represivo. Lo dijo claro, busquen el Universo, enero del año pasado, ¿ya? Y van a encontrar. Entonces ese es un punto de partida. Aquí no estamos frente a un grupo de improvisados, aquí hay gente que claramente sabe lo que quiere hacer. Eso me parece como punto 1. Punto 2, cómo abordar la cuestión del modelo de desarrollo. Primero olvidándonos de la idea de modelos, porque la idea de modelos nos lleva siempre a ortodoxias, siempre a visiones rígidas y nos impide pensar. Y segundo, olvidándonos del desarrollo, que es un fantasma, y abriendo la puerta al buen vivir o summa causai, que eso tiene que ver con la vida en armonía dentro de las comunidades, la vida en armonía con la naturaleza y recuperar todo lo que dirían desde el mundo indígena, las relaciones de espiritualidad, la relacionalidad, la resonancia, la solidaridad, las reciprocidades. Y entonces ahí piensen y revisen el artículo 283 de la Constitución, que como ya se mencionó acá, plantea que el ser humano está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza, y que se busca equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. ¿Para qué? Para construir un sistema económico que sea social y solidario, que eso les aterra a los dueños de este país, porque no piensan en solidaridad, no piensan en lo social, sino que piensan en la acumulación y el beneficio particular. En ese escenario, entonces, ese es un tema que podríamos seguir discutiendo ampliamente. Voy a hacer un comentario en relación a lo que dijo acá Sebastián, que me pareció muy interesante, todos los riesgos del federalismo, pero eso tampoco es una propuesta nueva. Ya plantearon hace tiempo atrás, a fines del siglo pasado, en el tornasiglo, la idea de tener una suerte de polígono de alta tecnología, Guayaquil como ciudad, el puerto era Pozorja, que ha construido, y un aeropuerto en Daular, todavía no se ha construido el aeropuerto, y todas las industrias de punta debían estar colocadas en la isla Puná. Hay una propuesta, hay libros, hay estudios al respecto, de alguna manera cómo Guayaquil se puede aislar del Ecuador, relativamente hablando, porque nunca se podrán separar, incluso dentro de la lógica hidrográfica, el río Guayas es del Ecuador, y entonces, pero eso es una cuestión que tenemos que estar muy claro. Y detrás de todo eso, yo no diría que hay cinismo, hay sinvergüencería, porque no hay otro tema. Cuando los pueblos originarios plantean el Estado plurinacional, eso sí es generar estados dentro del Estado, pero cuando ellos plantean una separación para proteger sus privilegios, están de acuerdo. Ojo con esas cosas. Y voy cerrando con una cuestión que me parece importante. ¿Es un proceso democrático o no es un proceso democrático? Está bien para la discusión, pero eso es lo que es. Eso es lo que tenemos, colegas, nada más. Ese es el que tenemos, una cancha inclinada, un Consejo Nacional Electoral en el cual yo no confío, y entonces tenemos que sumarnos y tenemos que organizarnos, y ahí sí creo que hay que recuperar algo que decía David, no podemos estar atomizados, podemos tener todas las diferencias con todos los grupos políticos, posterguemos esas disputas para después, ya lo he dicho alguna vez y repito. Muy sencillo, en este momento está en juego la democracia. Como dice una amiga mía, en este momento lo más revolucionario que tenemos es incluso la democracia liberal. La posibilidad de libertad de expresión, la posibilidad de criticar, de oponernos, la posibilidad de organizarnos, la posibilidad de marchar no solo en un quinto río, sino en miles de ríos en todo el país para rescatar el sueño que movía gente hace muchos años atrás. Y en ese contexto, entonces, o nos unimos o nos hundimos. Y no nos olvidemos de algo fundamental, que quienes buscan seguridad
sacrificando la libertad y la justicia, a la postre se quedan sin libertad, sin justicia y sin seguridad. Muchas gracias. Ya cerramos. ¿Cómo? Inquietudes. Había una pregunta anecdótica que no respondí. Vamos a hacer esta segunda ronda de preguntas, todas muy interesantes, mas sin embargo, por el tiempo, vamos a concentrarnos en unas cuantas. Esta dice: el Estado y el poder ha construido un relato y un sujeto, otro, el indio, que está bien cuando está danzando de Ayahuasca o Wiki, mas sin embargo, cuando estos personajes se convierten en sujetos políticos que históricamente han reclamado sus derechos, incomodan. En este sentido, ¿cómo recuperar el entretejido social, la interculturalidad, no solo como discurso vaciado muchas veces por el mismo Estado, sino como práctica cotidiana de la vida? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como estudiantes frente a las acusaciones de que somos terroristas? ¿Qué hacer si la estructura que más debe protegernos está acribillando? Nuestras oportunidades se están acabando. Felicitaciones. Ante la devaluada palabra del gobernante, ¿cómo saber si en la consulta no se cocina un fraude? ¿Hay algún plan B alternativo al no? En tiempos donde la desinformación domina la opinión pública, ¿cómo garantizar la voluntad del pueblo en un proceso constituyente sea auténtica y no manipulada mediáticamente? ¿No debería la doctrina referente a los límites al poder constituyente desarrollarse de una manera más significativa en pos de garantizar los derechos de las minorías frente a la voluntad popular? ¿Cómo podría pasar en el caso actual? ¿Cómo aplicarían esta formación a la lucha en las aulas? Creo que es fundamental, ya que este gobierno tiene un valor positivo mayoritariamente en los jóvenes. Son preguntas para todo el panel. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Algunas, como me decían los compañeros, algunas de las inquietudes han sido ya abordadas en el panel. Vamos a dejar abierto para quien quiera, cuál de los compañeros, compañera, desea responder a estas inquietudes, debido a que efectivamente por la falta de buses los estudiantes tienen ya que salir y nos vamos a, no los podemos poner en más inseguridad de la que ya tienen. Entonces, no sé quién quisiera, o todos o alguna de ustedes quiere cerrar con algunas palabras que estén relacionadas con las inquietudes planteadas en la última ronda de preguntas. Ronda final de 1 minuto cada uno para... Okay. Bueno, lamentablemente creo que quedan preguntas más para que hagan eco en los participantes y asistentes, porque son temas asimismo pues complejos, ¿no? El tema de la interculturalidad, de la categorización de terrorismo a los estudiantes, a los luchadores sociales, esa paradoja de que mientras más conocimiento tienes, mientras más contactos tienes, es como que comprendes que más tienes que cuidarte, que hacer silencio, porque claro, el tema de lo que en sociología se conoce como la movilidad está en sociedades como la nuestra atravesadas por ese campo minado de la opinión política, ¿no? Entonces, a veces es como preferible, no digo nada, que la gente intuya cuál será mi opinión desde el silencio,
Y eso a veces hasta se propone como una virtud, ¿no? Qué interesante ese tipo, no sé qué pensará. Entonces, yo cerraría solamente con una invitación en la línea de lo que comentaba también hace un momento, de cómo contrarrestar estas narrativas. Hay una cosa que ocurre en el mundo, no solo en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, que también los discursos reaccionarios tienen un techo, ¿no? O sea, no puedes vos tener a la población todo el tiempo como modelo de gobierno enfrentándose con la otra mitad de la población. Hay un techo práctico incluso, y hay un techo electoral. Porque claro, no necesariamente son virtuosos los que proponen que hay que acabar con los derechos de los demás. Eventualmente comienzan a coger las costuras y están financiados por narcos y les prestan aviones y $200,000 a los que eran cabeza de lista de la opinión o de la opción antizurda. Entonces yo creo que hay que también tener como esa conciencia que los politólogos pues llaman el péndulo, ¿no es cierto?, que a veces está pues en el lado más conservador, más reaccionario, y que luego por la misma dinámica de que esas políticas conducen a más presión social, que conducen a peor calidad de vida, pues eventualmente el péndulo regresa hacia posiciones electorales más progresistas. Y yo creo que en ese juego pues hay que saber leer también el terreno y reapropiarnos de ciertos códigos que la izquierda, digamos, ya poniéndonos en categorías grandes, siempre defendió durante buena parte del siglo XX. Por ejemplo, el uso de la ironía y el humor como una herramienta política y como una herramienta de desmontaje de discursos de odio. Yo creo que a veces ahí pues el sector progresista peca de demasiada seriedad, de demasiada tendencia a no reírnos de nosotros mismos como si fuera un pecado. Y yo creo que eso hay que recuperar la posibilidad de encarar la política desde el humor crítico, porque esa es una forma también de vencer el cinismo, ¿no? De recuperar el cinismo, el quinismo original de Diógenes, que cuando se le vino a Alejandro Magno y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Que te doy todo porque soy el rey del mundo. Diógenes dijo algo que es profundamente filosófico, que es lo único que un cínico le puede decir al poder: quítate que me estorbas, ¿no? Quítate que me estás tapando la luz, quítate que yo lo que prefiero es estar aquí con la luz del sol. Entonces, recuperar, ¿no?, a través del humor también críticas que creo que apuntan a objetivos comunes, porque más allá de lo ideológico, por ejemplo, querer que todos tengamos un techo o querer que todos tengamos un ingreso digno, eso era política de los liberales de los años 50. Los revolucionarios iban incluso por cosas más radicales, pero como decían, ¿no?, ahora incluso defensa de ciertos consensos liberales es lo revolucionario del momento. Voy a intentar unir dos de las preguntas, la una de la interculturalidad y alguien que preguntó sobre los derechos de las minorías. Y no es secreto para nadie de los que estamos aquí que la interculturalidad ha fracasado, como decía antes, que vivimos una sociedad profundamente racista, profundamente polarizada además, y el poder ha hecho lo suyo también en esta construcción de enemigos comunes, ¿no? En su momento el correísmo, después los narcotraficantes, después hoy la CONAIE. Es decir, siempre estamos construyendo enemigos porque se necesita esos enemigos comunes para conseguir unos objetos no tan comunes. La interculturalidad es indudablemente en esa posibilidad de diálogo y convivencia entre iguales diversos, es una tarea política y es una tarea política de todos los días que nos compete a todos. Pero pensando precisamente sobre esta realidad del país tan polarizada, tan racista, tan desinformada, donde han ganado las narrativas del miedo, de la inseguridad, de un montón de cosas, alguien podría preguntar, bueno, pero ¿no es lo más democrático irnos a las urnas y decidir una nueva constitución? Y bueno, ahí habría que leer sobre las tiranías de las mayorías también, ¿no? Y a todas las preguntas que hemos planteado aquí, hay que sumarles a esa pregunta: si tenemos las mejores condiciones sociales en términos de una ciudadanía informada, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la diversidad, si hay esas condiciones sociales para que esas mayorías escojan realmente una sociedad más justa.
Bueno, casi que al hilo de como una reflexión final, yo diría lo siguiente. Hay un plan B, yo creo que el plan A, B, C y D es no. Creo que no hay otra forma. Este momento creo que no hay un plan B. Y naturalmente, claro, cuando estoy escuchándoles a los colegas en la mesa, estuve haciendo un postdoctorado en Salamanca y conversaba con unos amigos y ahí le tienen clarísimo, ¿no? Y esta polémica que tuvo Unamuno, y le dice, parece ser que ha muerto la razón. Entonces, parece ser que ha muerto la razón y claro, y se impone la fuerza. Y claro, lo que decían los colegas acá, el miedo, el discurso, la polarización. ¿Es el mejor momento para una constituyente? Yo quisiera cerrar con esto. No es el mejor momento para la constituyente. Ni siquiera la Constitución ha podido sedimentarse. Y claro, ya se habla de una Constitución envejecida. Fíjense ustedes, comparándola con la Constitución norteamericana, por decirlo nada más, que es ellos han tenido una Constitución. Yo creo que la Constitución ni siquiera se ha sedimentado totalmente, no hemos comprendido el alcance de las instituciones constitucionales y ya estamos planteando una nueva Constitución. Si el tema fuera de un cambio de normas, bueno, nosotros seríamos, imagínense ustedes, y cerrar con esto. La vigencia y el prestigio de las instituciones, siempre lo digo, depende de lo que ellas hacen, pero de lo que se hace con ellas. Un querido profesor, un referente para los constitucionalistas era Francisco Tomás y Valiente, un constitucionalista de primera línea español que fue asesinado por la banda ETA. Además, en su despacho en la universidad le abrieron ahí la puerta y le dispararon. Y él decía, es que la vigencia y el prestigio de las instituciones no solo es por las instituciones, que debemos cuidar las instituciones, pero también lo que se hace con las instituciones, es decir, las decisiones que tomamos. No voy a entrar en las preguntas que me obligarían a quedarme largo y me quedaría absolutamente solo. Así que simplemente un par de recomendaciones de lo que se podría o se debería hacer. Les invito a leer este libro, La mirada imperial puesta en Galápagos, está en internet, editado por Ramiro Ávila, Esperanza Martínez, Elizabeth Bravo y un tal Alberto Acosta. Habla sobre todos los riesgos del retorno de bases militares que no van a resolver el problema del narcotráfico, como no resolvió la base que estuvo en Manta y como no resuelven las 7 bases militares norteamericanas en Colombia y las 6 bases militares norteamericanas en Perú. Este es un tema que hay que discutir y este es un tema que hay que analizar. También creo que, a modo de recomendación, me parece fundamental, sería de distribuir el texto escrito y el texto leído con pasión, porque las cosas que valen en la vida se hacen con pasión, si no valen nada. El que acaba de leernos aquí, Gaby El Juri, me parece que eso deberíamos distribuir porque es algo fantástico, es una lectura clave. ¿Por qué votar 4 veces no? Luego, no nos olvidemos de un asunto, esto es una minga democrática. No es una campaña electoral para elegir candidatos ni precandidatos. Aquí no aceptamos gente que aparezca como voceros para luego participar en las otras elecciones. Todos y todas estamos obligados a participar en esta minga democrática en la que en ningún momento tenemos el derecho a perder ni la esperanza ni la alegría. Muchas gracias. Solo me queda decir nuevamente gracias. Gracias a todos, todas, todes. Gracias, compañeros. Gracias por devolvernos esa necesidad de disputar los relatos, de disputar ese relato antiderechos y de disputar las palabras que nombran los derechos desde una voz colectiva. Gracias, un abrazo a todos.